En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte, de quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Amén. Quiero invitar a alguno que desee proclamar la lectura propuesta del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Si deseas, yo lo puedo hacer, Muchas gracias, hermana. José Rodolfo. La primera comunidad cristiana. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a invitarlos para que volvamos un momento a la lectura personal del texto.
Una vez que hemos leído este texto, yo me imagino que resonarán en nuestro corazón alguna de esas frases que hay ahí contenidas. Tal vez algunos, solo que digan la frase que más les llama la atención. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Gracias. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y vendían las propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los que habían creído vivían unidos. Señor, esta palabra que hemos escuchado y que ha sido proclamada, nos enseña a nosotros, cristianos, catequistas, a hacer cada día más presencia de esta comunidad en la cual tú te sigues haciendo presente y sigues invitando a muchos a creer en ti. Que podamos ser cada día más testigos de tu resurrección en medio del mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un ahora y principio y siempre, por los siglos. siglos. Amén. Bueno, yo les agradezco mucho. Hemos dado ahora sí ya inicio con este texto que hoy nos va a ayudar para poder entrar de lleno a la propuesta de trabajo del día de hoy, que viene a continuación. Voy a pedir nuevamente. Me dicen que yo lo puedo hacer, pero no me sale la opción de silenciar algunos micrófonos para que no haya ninguna interferencia por ahí. Muy bien, nos encontramos ya en el encuentro número 3, que estamos hablando sobre la relación entre catequesis y liturgia. El día de hoy tenemos 3 puntitos, 3 cositas, diría un querido llamado obispo, ¿verdad? 3 cositas a desarrollar el día de hoy. Número 1, la tarea abierta que tiene la pastoral litúrgica. Es una situación que está ahí pendiente y hoy vamos a tocar unas pinceladas por ahí. Número 2, la evangelización, catequesis y liturgia. ¿Qué tiene que ver ahora el tema de la evangelización en esta situación que estamos desarrollando de catequesis y liturgia? Hoy vamos a descubrir un poquito más. Y número 3, la unión profunda entre liturgia, camino de fe y vida cristiana. Vean qué hermosos temas están propuestos para el día de hoy. Ahí vienen otros subtitulitos. Y al final retomaremos 2 puntitos de la primer tarea que yo les había dejado de leer, las tareas de la catequesis, en este sentido, la tarea que habla sobre la liturgia. Voy a iniciar con un video el día de hoy. Hoy estoy demasiado tecnológico. Hay un mensaje en el chat. Ok, muchas gracias. Voy a darle compartir. Ahí les dejo yo el link, pero yo lo voy a abrir directamente por aquí. Nada más es cuestión de aquí. Yo espero que todos lo puedan ver.
Ahí va en proceso. Regáleme un momentito mientras se termina de cargar. El Papa Francisco ha hecho una excepción a la pausa de agosto para participar en este congreso sobre liturgia organizado por obispos italianos. La ocasión es importante porque el Papa ha aclarado que hablaría con autoridad magisterial. Francisco ha repasado el proceso de reforma litúrgica de la Iglesia Católica que comenzó en 1903 y concluyó 60 años después durante el Concilio Vaticano II. El resultado fue un nuevo rito de la misa que aceptaba el uso de otros idiomas además del latín e incluía una mayor variedad de lecturas bíblicas. El Papa ha dicho ahora con autoridad magisterial que esa reforma es irreversible y ha pedido que se eviten aplicaciones parciales o prácticas che la desfiguren. Il compito di promuovere e custodire la liturgia è affidato dal diritto alla sede apostolica e ai vescovi diocesani, sulla cui responsabilità e autorità conto molto nel momento presente. La reforma litúrgica realizada en 1963 por el Papa Pablo VI hizo posible una mayor participación de los católicos en la misa, pero algunos sectores la aplicaron de un modo abusivo y superficial que parecía banalizar la Eucaristía. Esos abusos llevaron a muchos a mirar con sospechas a la reforma. Ahora que han pasado los años y se han calmado las aguas, el Papa pide a todas las sensibilidades que apliquen realmente la reforma y que profundicen en su significado. Que la rendono sterile. Muy bien, ¿lograron apreciar el video? Hablando, hace días yo vengo mencionando el tema de la reforma litúrgica. La reforma litúrgica iniciada ya desde, lo habíamos dicho desde el inicio, cerca del año 1900, hoy ya concretamente lo hemos escuchado, 1903, que se concretiza en el Concilio Vaticano II, dando a luz una constitución dogmática llamada Sacrosanctum Concilium, donde se hace una serie de reformas a nivel litúrgico. Dentro de ellas, por ejemplo, una participación mayor de los fieles en la celebración de la Eucaristía, un aprecio todavía mayor por los ritos en la parte sacramental y sobre todo una profundización que se debe hacer paulatinamente para poder redescubrir el don y la riqueza que trae consigo esta reforma litúrgica. Entonces, de esta manera hemos logrado al día de hoy poder comprender en qué se trató esta gran reforma de la cual hemos venido hablando. Y el día de hoy, pues entonces, tomando como base una de las últimas frases del Papa Francisco, liturgia, vamos a profundizar cada día más en su significado. Muy bien. Uno de los primeros temas que hace un rato yo les mencionaba era el tema
de hablar sobre la tarea abierta de la pastoral litúrgica, ¿verdad? En este sentido, un momentito para mover esto para aquí arriba donde no me estorbe. Ahí. La reforma conciliar ha contribuido positivamente para superar, al menos en parte, no pocas deformaciones heredadas del pasado. Todavía hay ciertas deformaciones en el campo de la liturgia, porque no se ha logrado comprender su significado. Entonces vemos personas que añoran una liturgia preconciliar sin tener de base todo un aspecto catequético de la celebración litúrgica como tal. La semana pasada habíamos hablado de las objeciones, ¿se acuerdan? Entre catequesis y liturgia. La liturgia dice una cosa, la catequesis dice otra cosa. Pero entonces, logramos llegar a un consenso, una base que nos ayude a nosotros dar pasos todavía más seguros en este sentido. ¿Cuáles son las concepciones deficientes que tenemos hoy todavía sobre el tema de la liturgia? Véanlo allí. Yo he subrayado algunas letras que son como las que están ahí como más presentes. La liturgia como ceremonial. Junte las manos, eleve los ojos, baje los ojos, extienda las manos, imponga las manos, camine de tantos pasos, una cosa así. Parte ceremonial. Parte de representación. Erróneamente muchos han considerado y visto la liturgia como representación. La liturgia no es representación. La liturgia es memorial. Grábense esa palabrita. La liturgia es memorial. Es acontecimiento presente. Es acontecimiento que sucede en el kairos de Dios. Y una tercera concepción deficiente sobre la liturgia es fuente automática. ¿Ven? Tres cosas también que vemos donde todavía se mantiene deficiente el tema de la liturgia. Ahora bien, entonces, hoy estoy con el tema de las tres cositas, ¿verdad? Retos pastorales para tratar de responder a esas concepciones deficientes. Necesitamos superar el aislamiento pastoral de la liturgia. La liturgia nosotros no la tenemos que ver como que corresponde solo a ciertos grupos de la catequesis, de la iglesia, perdón, en general. Por ejemplo, este curso nos está llevando a todos nosotros para que la catequesis pueda tener un vínculo estrecho entre catequesis y liturgia. Ya esta idea ha sido superada por muchísimo tiempo, gracias a Dios, pero todavía quedan resabios de aquello que llamábamos una pastoral de cajones, pastoral litúrgica, pastoral profética, pastoral social. Necesitamos hablar de una pastoral en conjunto. Muy bien, ese es el primer reto pastoral en el cual ustedes y yo hoy estamos dando una respuesta con este curso. Número 2, la permanencia lastimosamente todavía, y necesitamos pastoralmente cambiar esta mentalidad clerical y rubricista. La liturgia no es clerical, la liturgia es la acción del pueblo de Dios ejercida por un ministro, celebrada por un ministro, presidida, mejor dicho la palabra, ¿verdad? Por un ministro, pero en el cual todos nosotros como pueblo de Dios participamos. Entonces, si logramos superar pastoralmente este reto, ya no hablaríamos de una mentalidad clerical, sino de una celebración comunitaria del pueblo de Dios, y ya no tanto rubricista, sino una celebración que se complementa. Recuerden la semana pasada, con palabra, con signos
y con ritos. Palabras, signos y ritos vividos desde la fe. Así de claro y de sencillo. Otro reto pastoral, el tercer y último, sería la pobreza comunicativa y expresiva de muchas celebraciones. Hemos caído en un riesgo de vivir muchas de nuestras celebraciones litúrgicas no de la mejor manera en el momento de vivirlas. Incluso le hemos querido meter partes creativas, llamémoslas así para no ser muy duro en el comentario, que lo que hacen es afear la liturgia. La liturgia por sí misma es bella, comunicativa y expresiva si se hacen bien los ritos, si se comprenden los signos y si anteriormente hay una verdadera preparación. ¿Qué les parecen estos retos pastorales? Que vienen allí bien marcados y todavía necesitamos seguir respondiendo. Seguimos con algunas dificultades y problemas no resueltos. Y yo quisiera que esta experiencia de formación, por eso la tarea de la semana pasada era que en el momento de la planificación de cada uno de sus encuentros, tienen que llevar a que sus catequizandos amen todavía más y mejor la liturgia. Entonces, cada encuentro no es porque en este encuentro vamos a hablar sobre cómo vivir el sacramento de la confesión, o no es porque este es el encuentro para hablar, en el caso de matrimonial, la celebración válida y litúrgica. No solo eso. Todos los encuentros catequéticos, así como hay una unidad en cuanto a experiencia, en cuanto a vivencia de la fe, en cuanto a respuesta, tienen que llevarme día a día a una celebración auténtica de la liturgia. Otra deficiencia, los límites de una reforma litúrgica posconciliar. Nunca faltará quien, ante nuevas propuestas, en lugar de ser puente, se convierte en obstáculo, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay obstáculos para poder comunicar auténticamente un mensaje, pues el mensaje se desvirtúa, ¿verdad? Somos conscientes de esa situación. Y esto pasó en Sacrosanctum Concilio. Hubo mucha resistencia de parte de algunos, donde consideraban que era mejor solo la parte ceremonial, rubricista y clericalista, que no daba paso a una experiencia de pueblo santo de Dios que ofrece su acción de gracias unido a un ejercicio ministerial para poder hacer una celebración. Eso es el tema de los límites. Y el otro tema, que también es otra dificultad, deficiencias en el modo de celebrar. Un catequista se podrá lucir haciendo una hermosa catequesis, pero llegado el momento, quien preside una celebración se puede traer abajo todo el tema formativo, catequético, de itinerario. Entonces, créanme que a nivel personal, esta formación me está cayendo así, de manera genial. Claro, tenemos que aprender a descubrir en el tema catequético todo el significado que me lleva a vivir una celebración litúrgica. Hasta ahí, yo presento ese punto que eran los retos pastorales. ¿Están presentes? Hoy estamos dando un paso grande a nivel de catequesis diocesana con este tipo de encuentros, porque hacen que nuestras planificaciones, la celebración misma de los encuentros, a mí me encanta llamar celebración de los encuentros a nivel de catequesis, porque tienen un sentido que van más allá de una experiencia escolarizada. Cada encuentro tiene que llevarme a una experiencia de encuentro con Jesús. No hablo más porque si no me desvío.
Evangelización, catequesis y liturgia. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo meter el tema de la evangelización? Vamos a profundizar en este momento. Esta reflexión nos ayudará a comprender el significado de la liturgia en la vida cristiana. ¿Para qué? Para que evitemos el aislamiento o la absolutización unilateral. ¿Qué quiero decir con eso? Que los extremos siempre son peligrosos, ¿verdad? No podemos irnos ni solo una parte rubricista, clericalista, ceremonial, ni tampoco podemos desvirtuar la liturgia del aspecto mistérico salvífico que ella contiene en sí, en una celebración normal. En el cuadro general de la acción pastoral de la Iglesia, entonces, debe quedar superada esta polarización de la que yo les he hablado. Y vamos a apostar a partir de ahora en nuestra catequesis diocesana por una opción que se llama evangelizados. Es la respuesta. Evangelizados. Una comunidad cristiana evangelizada disfruta, vive tanto la parte formativa como la parte celebrativa. Hay una unión profunda entre liturgia, camino de fe y vida cristiana. ¿Por qué hay una unión fuerte en este sentido? Porque necesitamos volver a la unidad de estos temas entre dimensiones complementarias de la existencia cristiana y que lastimosamente con el paso de los siglos muchas comunidades, hablo en término general, muchas comunidades cristianas se han ido distanciando del auténtico significado de la liturgia y de esta unidad de experiencia humana y de celebración. ¿Y qué han hecho? La han empobrecido. Por eso la lectura que utilizamos hoy en la oración, ahí lo tenemos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. Es un texto base que nos ayuda a nosotros para que cada día más nos enamoremos de nuestra comunidad cristiana. Algunas de las frases que ustedes decían en la oración tienen mucho que ver con esto y vamos a verlo a continuación. Vean, si nosotros nos dedicamos a ver este detalle que está contenido aquí en estos versículos, lo primero que tenemos que ver es la rica experiencia de las comunidades apostólicas. Ustedes lo leyeron, lo vieron allí. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Claro, la enseñanza que tenían los apóstoles era una enseñanza auténtica, pura, íntegra, no estaba desvinculada del mensaje de Jesús. Más bien, ese mensaje ahora tenía muchísimo más valor. ¿Qué hacía que se complementaran más estas comunidades apostólicas? El catecumenado. Es que la experiencia catecumenal de las primeras comunidades cristianas era tan atrayente, era tan vivido desde una experiencia comunitaria que las personas se sentían vinculadas a esa comunidad. Bendita la hora en que el proceso de la catequesis a nivel nacional tiene esta inspiración catecumenal, porque estamos volviendo a una unidad que nos hace vivir la tradición patrística, ¿verdad? Bien sabemos, los santos padres de la Iglesia. Yo quisiera hoy mencionar, y ustedes lo pueden buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica o en el mismo Internet, la catequesis de San Justino, hablando sobre la celebración de la Eucaristía. Es valiosísima.
Lástima que San Justino hizo este comentario explicándolo a un rey en ese contexto. Pero si hubiera sido desde el tema catequético, es una joya, es una perla en este sentido en la catequesis de San Justino sobre la Eucaristía. ¿Qué demuestra entonces para nosotros tomar este texto de la Sagrada Escritura? Demuestra la fecundidad de una síntesis vital entre celebración, palabra, profesión de fe y testimonio cristiano. Esa es la clave. Entonces estaríamos hablando de una experiencia global. Ustedes pueden ahí seguir leyendo. Y participar en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Dice el texto sagrado, ¿verdad? Tenían un santo temor se apoderó de ellos, porque todos los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Yo creo que este texto viene a ser hoy el centro de este curso, que nos tiene que ayudar a profundizar cada vez más el vínculo que tiene catequesis y liturgia. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Recuperar esta unidad y globalidad de la experiencia cristiana. Componentes esenciales: anuncio, servicio, celebración y comunión. Ahí están. Estos son los componentes esenciales en los que nosotros podemos resumir la vida de estas primeras comunidades cristianas. Con muchísima razón, entonces, estamos llamando a el libro de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio de la Iglesia. Porque primero partimos de un anuncio. Y ahí vemos el proceso de conversión del mismo Pablo, la experiencia del mismo Pedro, un Pedro totalmente renovado, cambiado por la acción del resucitado, una experiencia que sale de ellos mismos, transmitida y transformada y traducida en servicio, que los lleva a hacer celebración. Vean lo que dice ese mismo texto: realizaban muchos prodigios y signos. Vean ese tema. Y el tema de la comunión, unido necesariamente a una comunidad cristiana. ¿Cuál es el punto que hoy necesitamos rescatar, al igual que el encuentro de la vez pasada? La necesidad de colocar en el centro el eje fe, esperanza y caridad. Solo una celebración que surge de la fe conduce a la fe. ¿De acuerdo? Solo una celebración que surge de la fe, ¿qué hace? Conduce a la fe. Aunque sea imperfecta, merece ser fomentada pastoralmente. Ven, volvemos al tema de a nivel pastoral. Si hoy hiciéramos un análisis, yo creo que nos quedaríamos mucho en detallitos. Pero ¿cuál sería el problema que está de fondo? Que no ha habido una auténtica catequesis. No ha habido una auténtica profundización en este sentido. Muy bien, pasamos del tema de la evangelización, del tema de la unidad, ahora a una dimensión evangelizadora y catequética también. Por eso hablamos en este momento de que la renovación teológica y pastoral, por ejemplo, esta formación y este encuentro, tiene un arraigo teológico necesario para catequistas. Tenemos que conocer esto. Y a nivel pastoral, con muchísima más razón, de la liturgia ha contribuido a redescubrir que
que la liturgia tiene un potencial profético y magisterial, si la sabemos vivir, si la sabemos celebrar. La liturgia es considerada entonces, con todo lo que hemos dicho hasta ahorita, como verdadera didascalia, es decir, verdadera enseñanza. La liturgia es considerada como vehículo y plasmación de la fe. La liturgia es considerada órgano de la tradición. ¿De cuál tradición? De esta tradición patrística, de la que yo les hablaba. Por ejemplo, la de San Justino o las mismas catequesis, que en este caso agradezco muchísimo a Andrea, que nos ha hecho llegar a todos las catequesis durante la octava de Pascua, catequesis patrísticas que nos hacen retomar y darle el valor litúrgico. Y en último lugar, la liturgia es considerada auténtico locus theologicus, es decir, lugar teológico. 4 expresiones que yo creo que no abarcaríamos en un solo curso. El tema de la enseñanza de la iglesia. La iglesia madre y maestra, mater magistra, ¿verdad? Madre y maestra que conduce y guía a sus hijos a una experiencia vivencial, comunitaria, cristológica y cristocéntrica, y también sacramental. Por eso se le llama didascalia, es decir, enseñanza. Sobre el tema de vehículo y plasmación, este vehículo es bueno, es valioso. El problema está que las carreteras están como las carreteras de Costa Rica. El camino que nosotros hacemos, si no es un camino bueno, lo que hace es que ese vehículo no sea tan eficaz. ¿Cuál sería el camino? La catequesis. Órgano de la tradición, claro. ¿En qué se sustentó las primeras comunidades? En el tema del catecumenado. ¿Qué había en el catecumenado? Formación, ritos, expresiones, comunidad cristiana, experiencia de evangelización, que sigue siendo actual y vigente, por supuesto. El día que la iglesia prescinda de este órgano de la tradición, pierde su esencia. Y como lugar teológico, la liturgia es el lugar teológico, es decir, es el lugar donde Dios habla, donde Dios está presente, donde Dios se manifiesta. La liturgia, entonces, posee una dimensión catequética importantísima. Ahí lo pueden ver en el numeral 33 de la Sacrosanctum Concilium. Una dimensión catequética. En cuanto primera e indispensable fuente, ¿de qué? Del espíritu cristiano. Claro, esta catequesis, esta formación, tiene que brotar de un auténtico espíritu cristiano. Merece, por tanto, la liturgia y la experiencia catequética ser llamada catequesis permanente de la iglesia. Por eso, alguien que no conozca y que no valore la liturgia, quiere decir que no está valorando la formación catequética. ¿Por qué? Porque esa liturgia es fuente inagotable de catequesis. No hay otra. Es una valiosa catequesis en acto. Una misa bien celebrada, lo decía la vez pasada, ¿verdad? Es una auténtica catequesis. No es necesario meterle absolutamente nada más. La liturgia por sí misma es bella y hermosa. Hablo ahora con palabras un poquitito más fuertes, pero en esta misma línea. ¿Cuál es el principio que sostiene lo que hemos dicho hasta ahorita? Que la catequesis es este lugar teológico.
lo hemos escuchado en la Sagrada Escritura el día de hoy. Es la fe que se cree y es la fe que se ora. Lex credendi, lex orandi. Una fe creída y profesada. Y es una fe también orada y celebrada. No se entiende de otra forma. La liturgia, en este sentido, por lo que les he dicho hasta ahorita, contiene una forma expresiva y unitaria a nivel global del mensaje cristiano, que debe ser como fuente de la catequesis. Por eso nosotros catequistas, ¿cómo debe ser nuestra vivencia? Meramente sacramental. No se entiende un catequista que no viva la experiencia sacramental. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que está comunicando el catequista? Tiene que comunicar su experiencia sacramental. La catequesis, la reflexión catequética, entonces, vislumbra en ella un gran catecismo viviente, un catecismo viviente, de gran riqueza y eficacia. ¿A través de qué? De los ritos, de los textos y de las mismas celebraciones. Yo les quiero contar ahorita, lástima que no tengo aquí ningún ritual, pero la mejor catequesis que tiene un sacramento viene al inicio de un ritual. Y las letras que vienen en rojo, o a veces, depende la edición, pero se le llaman los prenotanda. ¿Han escuchado de los prenotanda? Los prenotanda son las catequesis auténticas sobre la celebración de cada sacramento. Se trata únicamente de ¿qué? De saberla encontrar y sobre todo de saberla distribuir ¿a quién? A los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que puedan valorar la eficacia. La forma más eficaz de anunciar la fe es la celebración de una fiesta. Si nosotros no les despertamos esa chispita de la celebración sacramental a nuestros catequizandos, difícilmente van a llegar motivados a una celebración sacramental. Van a seguir viendo el tema de los sacramentos como ¿qué? Como un mero requisito o un cumplimiento. Pero no, lo que necesitamos hacer es anunciar la fe desde una celebración festiva. No hay otra. Entonces, la liturgia, en cuanto a acción celebrativa y simbólica, constituye un lenguaje global, manifestador de la iniciativa salvadora de Dios y de la acogida de la fe. Una persona que hace experiencia de esta acción salvadora de Dios y de la acogida de la fe, logra comprender y profundizar cada vez más el mensaje que ahí está contenido. Núcleo catequético de la liturgia, por ejemplo, en la Eucaristía, reside en la confesión de fe. No hay otra. Se despliega a través, ¿cómo lo hacemos? De la lectura bíblica, es decir, la misma liturgia de la palabra, en la profesión de fe y en la plegaria eucarística. Ese es en el caso de la misa, ¿verdad? Ahí donde queda manifestado si hubo una verdadera catequesis en el momento de valorar una celebración. Sin olvidar que la celebración entera es y debe ser expresión de la fe. Toda la celebración, desde que el sacerdote o el ministro consagrado dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el pueden ir en paz, es una auténtica expresión de la fe que la Sacrosanto Concilium seguirá diciendo debe ser de manera plena, consciente y activa. También este carácter aparece de forma más evidente, no solo en la Eucaristía y en la liturgia de la palabra, sino en la homilía. Vean qué detalle. La homilía en una celebración sacramental tiene un auténtico valor catequético. Por eso se tiene que preparar, por eso tiene que ir muy unida, tanto al aspecto litúrgico como a la celebración como tal. Y en los sacramentos vienen dos palabras, oigan estas dos palabrillas ahí curiosas.
Anamnesis y epíclesis. Anamnesis, para que les quede grabada esta palabrilla. ¿Qué significa anamnesis? Significa recuerdo, significa memorial. Es volver a un acontecimiento que todavía tiene valor, que todavía tiene vigencia. ¿Me logro dar a entender? Esperaría. Y el tema de la epíclesis. Epíclesis no es por acción nuestra, es por acción del Espíritu Santo. Es por acción del Espíritu Santo. Anamnesis, recuerdo, memorial, acontecimiento presente y vivencial, y epíclesis, que actualiza el momento, gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para ello? Etapas, ritos. ¿Dónde queda manifestado esto? En el mismo itinerario de la fe. ¿De quién? De los catecúmenos. Por eso no hay mejor catequesis para una parroquia que vivir la experiencia de iniciación de elegidos, de catecúmenos y ya luego de los neófitos. Es la mejor catequesis que la iglesia valora. Y ustedes ven a la gente y la gente se queda, ¿qué está haciendo el Padre? ¿Por qué saca a estas personas? Solo pueden participar de la liturgia de la palabra, una cosa así. Ayuda a que la gente comprenda que detrás de esto hay grados, hay ritos, hay etapas. Y la otra expresión que nos ayuda a valorar más este tema de formación catequética es el año litúrgico. Los tiempos fuertes, las fiestas, las conmemoraciones. Por eso la catequesis ha llevado para que, como fruto del acontecimiento pascual, los sacramentos se puedan vivir en la Pascua. Sin embargo, bueno, en este año esta situación es un poco difícil y compleja, ¿verdad? Sin embargo, la experiencia que está de fondo es esa. Estamos llegando ya así al final de este encuentro. ¿Qué quiero que quede al final de este encuentro? Se puede decir que la liturgia posee un enorme potencial evangelizador y catequético. ¿Estamos de acuerdo? Con una forma eminente de evangelización y de catequesis. No de forma automática ni casi mágica, nunca. La liturgia tiene entonces que recorrer un camino de renovación. ¿Terminó la reforma litúrgica en el Concilio Vaticano II? No, no terminó. Hay un documento que sintetiza, pero ese documento más bien es lugar de partida, que el día de hoy todavía nosotros no estamos logrando profundizar. Es necesaria la catequesis litúrgica, sí, es necesaria, porque de lo contrario, ¿qué podemos decir el día de hoy? Que lo dicho hasta ahora no excluye que la liturgia tenga necesidad de una labor previa de usted como catequista, precisamente por el carácter ritual, simbólico y la riqueza expresiva de cada uno de los signos. El rito litúrgico, entonces, no es portador solamente de un significado natural, sino que remite a una historia de salvación. Cada celebración que nosotros vivimos en la liturgia remite a un acontecimiento de salvación. No es de otra forma. Y por eso le compete a quienes, a la catequesis, la función mistagógica de iniciar en la liturgia. Si un catequista no inicia a sus catequizandos en una auténtica celebración litúrgica, déjenme decirle que por eso muchos catequizandos el día de hoy siguen viendo sin sentido la misma celebración, ¿verdad? Y no disfrutan la celebración. Ven incluso hasta los mismos papás esta experiencia como si fuera un requisito o un cumplimiento. La catequesis, ya con esto vemos lo que dice el Directorio General para la Catequesis, que dice: ha de educar a los discípulos de Jesucristo
para la oración, para la acción de gracias, para la penitencia, para la plegaria confiada, para el sentido comunitario y para la captación recta del significado de los símbolos, es decir, de los mismos sacramentos. ¿Al servicio de quién está esta catequesis que ustedes y yo estamos brindando en nuestras parroquias? Al servicio de la participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. No es de otra forma. Y ahora, estos puntos que voy a decir a continuación tienen que ser para nosotros puntos claves que yo me pongo a pensar. Si nosotros como catequistas todavía no logramos comprender la riqueza de esta celebración litúrgica y de acción simbólica, la catequesis debe ser iniciación. ¿De acuerdo? Catequesis debe ser iniciación. ¿A través de qué? De ritos y de formas expresivas. En esto me podrán dar más catequesis los catequistas de primer nivel, con las distintas entregas, con las mismas celebraciones que tienen a lo interno. Número 2. En el nivel mistérico de la liturgia, esta catequesis que ustedes y yo hacemos es memorial de una historia de salvación. Ya queda más que claro con lo que hemos dicho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la catequesis ilustra las experiencias bíblicas y eclesiales evocadas que están ahí en los ritos. Por ejemplo, la misma unción. La unción ya desde el Antiguo Testamento tiene un gran valor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el tema de la unción de los reyes en el Antiguo Testamento. Tantos detalles que están presentes en la Escritura tienen que ayudarnos a valorar cada vez más esto. La educación también, en el tema de la catequesis, en las convicciones y en las actitudes que sustentan esta vida de fe. Que la vida de fe se tiene que ver como acogida, agradecimiento, comunión y responsabilidad. ¿Termina con un sacramento la vida de fe de una persona? No termina. Es lugar de partida. Ese es el lugar de partida. Entonces, con esto, ustedes y yo podremos darnos por satisfechos de que el mensaje de la catequesis privilegia el rico patrimonio de la liturgia. ¿De acuerdo? La catequesis que ustedes y yo realizamos privilegia el rico patrimonio de la liturgia. ¿Presentado a través de qué? De ritos y de oraciones. Ahí está. Muy bien.